El éxito extraordinario no es producto de circunstancias extraordinarias, sino de decisiones extraordinarias frente a cualquier circunstancia. Parece un trabalengua, pero no lo es la realidad. En el tablero del éxito no son las cartas que te tocan las que definen tu destino, sino realmente cómo tú decides jugar esas cartas, esas piezas que tienes delante de ti. Eso es lo que hace la diferencia entre líderes que logran hacer historia y los que simplemente observan estas cosas con una simple elección, sin darse cuenta que realmente necesitan responsabilidad en vez de estar utilizando la justificación. El privilegio del liderazgo viene con un precio, la responsabilidad absoluta. Y en el liderato exitoso no hay espacio en la cima, en el tope, para las excusas. Saludo amigo, te habla el pastor Otoniel Font. Hoy te voy a hablar un poco de lo que le llamo la trampa del blame. La trampa del blame, la culpa, ¿verdad?, que le damos y le echamos a otros y que no tomamos la responsabilidad de nuestras decisiones. Por los pasados años he tenido la oportunidad de ser consejero, mentor, pastor de un gran grupo de líderes. A través de los años he podido acumular un poco de sabiduría que quiero compartir contigo a través de estos videos y que espero que de alguna manera u otra te ayuden a avanzar en tu vida empresarial, en tu vida financiera y que tengas algunas bases emocionales, espirituales, prácticas para poder continuar hacia adelante. No sabes cuánto me encantaría que te suscribieras en nuestro canal. Tenemos contenido espiritual y también clases como esta que ponemos todas las semanas. Me encantaría que comentaras, que nos escribieras, que nos dejaras saber de dónde nos estás viendo. Y si tienes alguna pregunta, quizás algún día podemos responderla y podemos tocar algún tema que tú quieras que toquemos. Pero vamos a lo que quiero compartir contigo en el día de hoy. Hablemos por un momento de lo que yo le llamo la trampa del blame. Y perdonen mi spanglish, ¿verdad? Mi inglés y mi español. Es la trampa básicamente de la culpa. Y cuando uno mira, nos damos cuenta que la culpa, echarle la culpa a otros, realmente es una zona de comodidad. La tendencia natural del cerebro humano siempre es buscar culpables. Y el blame o la culpa es el refugio preferido del potenciar sin realizar. La realidad es que te vas a dar cuenta que hay personas, dándote ejemplos así genéricos. Está el famoso CEO que culpa al mercado por la caída en las ventas. Está el líder político que siempre señala a la oposición por cada obstáculo que tiene. Está el empresario que siempre responsabiliza la economía global por causa, que es lo que está causando sus problemas en estos momentos. Es el ejecutivo que culpa a su equipo por los objetivos que no ha alcanzado. Es el emprendedor que responsabiliza al ecosistema por la falta de su crecimiento. Y esto lo vemos aún en la Biblia. Desde el principio, tan pronto el hombre peca, ¿qué observamos? Que comienzan a echarse la culpa el uno al otro. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente no se la pudo echar a más nadie. La culpa es huérfana. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de personas que siempre están echando la culpa de sus fracasos a todos los demás. Al sistema, al mundo, lo que me dieron, lo que no me dieron, lo que hicieron, lo que no hicieron. Es que yo la he vivido difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el blame o la culpa tiene una gran seducción. Es un gran seductor. Seduce a las personas para vivir en ellas. ¿Por qué razón? Número uno, porque cuando tú le echas la culpa a otro, de alguna manera u otra, mentalmente tú estás protegiendo tu ego. Tú estás protegiendo esa parte tuya del ego que quiere proyectarse de una forma, y al echarle la culpa a otro, te proteges sin darte cuenta que lo que haces es debilitarte. Número dos, te mantiene en una zona de comodidad. Siempre la culpa te mantiene sin tener que hacer los cambios que necesitas hacer. Por lo tanto, permanece en ese lugar cómodo. Número tres, te libera temporalmente de la presión. Cuando tú echas la culpa a otros, te quitaste la presión. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. Yo no tengo nada que hacer con eso. Le paso la presión a otros, pero eso es tonto. La realidad es que si tú eres el líder vas a tener que tomar alguna decisión y esa presión la vas a tener que retomar en algún momento dado. Pero la culpa, el blame, hace que temporalmente tú pases la presión a otra persona. Lo otro que hace, ¿por qué te seduce echarle la culpa a los demás? Porque te permite mantener una imagen de perfección delante de los demás. Te mantiene así delante, yo soy el perfecto, yo soy el que sé. En realidad eso es un engaño. Y por supuesto también evita el dolor del crecimiento. Cuando tú le echas la culpa a otro, bueno, pues te estás evitando ciertos dolores en tu vida. Cuando la realidad es que deberíamos experimentar ciertos dolores para nosotros poder
alcanzar nuestro mayor éxito. Y nos damos cuenta que hay un costo oculto detrás de estas acciones de echarle la culpa o de blame a los demás o a las circunstancias. Cada vez que culpamos, cedemos nuestro poder. Cada vez que tú echas la culpa sin darte cuenta, lo que estás cediendo es tu capacidad de levantarte, de tomar mejores decisiones y de cambiar aquellas cosas que estás viviendo. Dentro de tu empresa, dentro de tu equipo de trabajo, ¿sabes lo que vas a comenzar a desarrollar? La cultura de excusas. Si tú pones excusas, todo el mundo va a poner excusas. Si un papá pone excusas constantemente por su fracaso, por sus problemas, sus hijos siempre pondrán excusas. Pero ¿por qué sacaste mala nota? La maestra no me enseñó bien. Pero ¿por qué no hiciste bien en aquella clase? Aquel niño me interrumpió. Tú dices, ¿pero por qué? Pero tú eres responsable. Sí, pero escúchate a ti. Tú estás todo el tiempo echándole la culpa al jefe, al mundo, al político, aquello de todos tus problemas. Desarrollamos una cultura de excusas. Ese es uno de los más grandes costos. También, ¿sabe lo que pasa? Te cuesta mucho porque se pierde tiempo valioso en justificaciones en vez de trabajar en las soluciones necesarias para tú poder avanzar. Lo otro es que el equipo aprende a operar desde el miedo y a la defensiva. Cuando tú estás echando la culpa siempre a todo lo que está a tu alrededor, todo el mundo está a la defensiva porque está pensando, déjame ver a quién le va a echar la culpa ahora. Otro costo de echar la culpa, de estar blaming a los demás de las circunstancias, es que la innovación se estanca, se pierde la creatividad. También el liderazgo pierde credibilidad. Cuando tú estás echándole la culpa siempre a todos los demás, la gente ya no va a creer en ti. Y por lo tanto, la confianza de tu equipo, de tu entorno, se va a erosionar. Es bien importante que puedas en el día de hoy comenzar a decir, yo voy a salir de este juego y voy a tomar la responsabilidad de todas mis decisiones. La excusa más elegante siempre siendo una cadena que nos ata a la mediocridad. Óyelo bien, vuelvo y te lo repito, la excusa más elegante y más bonita sigue siendo una cadena que te ata a ser una persona mediocre. En el momento en que tú señalas con un dedo, siempre hay 3, 4 dedos señalándote a ti. Por eso tienes que tomar la responsabilidad. El tomar responsabilidad tiene un grande poder. Pero por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es redefinir este concepto, porque mucha gente tiene algunas ideas erróneas. Por ejemplo, responsabilidad no es culpa. Responsabilidad no es culpa. Una cosa es ser culpable de algo, lo cual a lo mejor lo puede ser. Otra cosa es hacerte responsable. Por ejemplo, si tengo un accidente, fue un accidente. Yo no puedo decir que soy culpable, pero sí tengo que aceptar que soy ¿qué? Responsable. Si llevo la culpa, la emoción a mi mente, no hago nada. Pero si soy responsable, tomo las acciones correctivas. Cuando hablamos de responsabilidad, no es cargar con todo el peso. No es echarte el peso del mundo entero. Pero sí tienes que saber que tienes que tomar decisiones de la manera correcta y lo que te corresponde hacer a ti, lo tienes que hacer. Es bien interesante porque la realidad es que cuando hablamos de responsabilidad, hablamos del poder de responder. Si usted utiliza la palabra en inglés, la palabra en inglés es responsibility. Y si usted divide esa palabra en dos, se va a dar cuenta que la primera parte es response, la segunda parte es ability, que quiere decir habilidad. La primera es responder y la otra es habilidad. Por lo tanto, la responsabilidad es el poder de responder basada en mi habilidad. Tengo habilidad para responder ante las situaciones. Cuando hablamos de la responsabilidad, tenemos que entender que estamos hablando de elegir ser el autor de nuestra vida y dejar de ser víctima. Y esto es la fuente del verdadero poder personal. Es el primer paso a ser una persona élite, maestra en todo lo que tú quieres alcanzar. La mentalidad de un líder de alto perfil entiende muchas cosas importantes, como por ejemplo Nelson Mandela. Estando en prisión, Nelson Mandela, un gran ejemplo, dijo: puedo perder mi libertad física, pero mantengo la libertad de elegir mi respuesta. Qué pensamiento tan profundo y qué pensamiento tan grande. No puedo salirme de aquí ahora, pero mi libertad yo la voy a mantener en mi interior. Voy a tomar las decisiones correctas. La pregunta que yo quiero hacerte en el día de hoy y que tú tienes que hacerte constantemente es: ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo ahora? El líder responsable no pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? No, el líder responsable pregunta: ¿para qué me sucedió?
¿Y qué va a seguir? ¿Qué es lo siguiente que viene? ¿Qué es lo próximo que viene? Tengo que moverme. Los líderes responsables transforman los obstáculos en oportunidades. Ven los desafíos como prueba a nuestro carácter. Óyelo bien en el día de hoy. La responsabilidad no es una carga, es un privilegio. Es el privilegio de dar forma al futuro en lugar de ser formado por nuestras circunstancias. Los líderes mediocres siempre buscan culpables. Los líderes extraordinarios siempre buscan soluciones más poderosas. ¿Cómo puedes comenzar a hacer el cambio en tu vida personal? Número 1, identifica los patrones que estás utilizando todo el tiempo de culpa en ti mismo. Busca cuántas veces pones culpa en los demás. Identifica esos patrones. 2, crea nuevos pensamientos, nuevos hábitos de pensamiento en tu vida. Número 3, cultiva la capacidad de respuesta versus la capacidad de reacción. Aprende a responder en vez de a reaccionar. Lamentablemente mucha gente está constantemente reaccionando. Y una cosa es una reacción emocional y otra cosa es una respuesta correcta a todo lo que enfrentamos. Próximo, establece nuevos estándares personales. Tienes que medirte tú en un nivel diferente a los demás. Próximo, comprométete en el crecimiento continuo. Y por último, modela la excelencia en cada acción que tú vas a tomar. Óyelo bien en el día de hoy. Esto te va a ayudar a ti a que aún en tu organización y en tu empresa todas las cosas cambien y la gente piense de manera diferente. Cuando tú logras tener como líder esa experiencia de aceptar la responsabilidad, todo esto va a ser contagioso con los demás. Una organización nunca supera el nivel de responsabilidad de su líder. Entiéndelo, eres tú quien estás poniendo el límite. Y la cultura de excelencia que tú quieres transmitir a los demás comienza cuando la última excusa termina. Esto, por supuesto, tiene varias cosas que tú y yo tenemos que entender de forma fundamental para poder avanzar y seguir creciendo. Varias cosas, ideas que yo quiero poner en tu corazón para terminar este compartir contigo. Es bien importante que entiendas que la responsabilidad es contagiosa, que el ejemplo personal es el mejor maestro que tú puedes darle a los demás y que cuando tú tomas responsabilidad en tu vida vas a tener una coherencia que construye credibilidad delante de los demás. Esos momentos de vulnerabilidad donde tú tomas la responsabilidad son los que fortalecen tu liderato y hacen que los demás realmente te admiren y te respeten. Y cuando tú tomas responsabilidad en tu vida te vas a dar cuenta que vas a ser una persona proactiva y vas a dejar de reaccionar como a veces lo estás haciendo y lamentablemente te están trayendo malos resultados. Deja la trampa del blame, deja la trampa de la culpa y comienza a tomar decisiones responsables en tu vida. ¿Qué te puedo sugerir en el día de hoy para que puedas quizás comenzar a hacer ciertos cambios? Algunas prácticas que creo que debes comenzar a hacer. Número 1, comienza cada día con una pregunta. Comienza con esta pregunta: ¿qué puedo hacer hoy para elevar mi vida a otro nivel? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué tengo a mis manos que puedo hacer? Comienza preguntándote eso. Número 2, convierte cada desafío en una pregunta. Cada vez que tengas un reto, cada vez que tengas un desafío, déjame ver qué oportunidad se esconde detrás de todo esto. Número 3, transforma cada queja en una solicitud o una propuesta nueva. Cada queja que llegue a tu vida, ya sean las tuyas o las de los demás, simplemente, ¿sabes qué? Busca cómo cambiarlo en una solución, en una propuesta. Próximo, modela la responsabilidad en cada interacción. Todo lo que hagas, todo lo que digas, que muestre lo que es tu capacidad de tomar responsabilidad. Amigo, realmente, cuando tú entiendes esto, tu vida como líder y como empresario va a cambiar. Hoy yo te desafío a que seas un líder de influencia y que entiendas que la verdadera influencia comienza con la autorresponsabilidad. Tu ejemplo va a tener el poder de transformar tu organización entera. Y la grandeza no está en nunca caer, sino en cómo tú vas a elegir levantarte de los problemas y de las dificultades.
El verdadero legado se construye decisión a decisión y el futuro permanece realmente delante de aquellos que toman responsabilidad en el día de hoy. Se ve ese futuro glorioso delante de ellos. La diferencia entre un líder ordinario y uno extraordinario no está en sus circunstancias, sino en su respuesta delante de ellas. Y la pregunta que te hago en el día de hoy es, ¿qué historia eliges tú hoy? ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Qué responsabilidad vas a tomar en tu vida para escribir la nueva etapa de tu liderato? El destino está delante de ti, el destino te provoca a seguir hacia adelante y yo te exhorto a que salgas de la trampa del blame. Hoy decide vivir tomando responsabilidad día tras día, sabiendo que en el gran juego de la vida y del éxito empresarial no hay víctimas, solo jugadores. Y los grandes jugadores no culpan ni al campo, ni al terreno, ni al equipo, sino que transforman todas las cosas. La excelencia no es un destino, es una decisión momento a momento. Y esa decisión en tu vida comienza ahora. Sal de la trampa del blame. Deja de echarle la culpa a otros y ten la victoria que Dios te ha prometido.